Jóvenes, a ver, silencio. Comenzamos. Fármacos hematínicos. ¿Ok? Bueno, parte de esta historia ya la conocen. Se la contaron en el colegio, en fisiología luego, en patología parte de esto, y gran parte de lo que vamos a hablar recopila eso, pero sobre todo, obviamente, avanzamos en lo que es la parte farmacológica. Los glóbulos rojos, células altamente especializadas, representando la hemoglobina el 33% de lo que es la masa eritrocitaria. La anemia, que es la entidad en la que vamos a hablar en primer lugar, es una de las patologías, por lo menos de las manifestaciones más frecuentes que van a enfrentar: fatiga, disnea, taquicardia y palidez. No se necesita ser médico para poder identificar la anemia. Sin embargo, se cometen varios errores cuando se trata de tratar la anemia, especialmente por personal no médico. El déficit de hierro, la más frecuente patología a nivel mundial, causa principal pérdidas crónicas. Hipermenorrea, por ejemplo, sangrado excesivo durante la menstruación, ingesta insuficiente, enfermedades crónicas inclusive, como vamos a ver acá, pueden causar también, aquí estamos hablando de enfermedad renal crónica. ¿Se acuerdan la historia de la eritropoyetina? Estamos hablando de tuberculosis en nuestro país, como enfermedad renal crónica. Recuerden que las bacterias que utilizan hierro de manera intensiva. Y eso, a ver, quizás una historia que no sé si se la contaron en patología. En una enfermedad renal crónica aumenta interleuquina 6. Esa interleuquina 6 va a ir donde el hígado y va a liberar hepcidina. Esa hepcidina va a ir a los macrófagos y a los enterocitos y va a hacer que estos macrófagos y enterocitos cierren la salida a través de ferroportina, de la salida del hierro hacia el espacio sanguíneo, que va a ser transportada vía transferrina. ¿Por qué el organismo hace eso? Reitero, se liberó interleuquina 6, se fue al hígado, en el hígado se liberó hepcidina, que es el principal modulador de la disposición de hierro. Esa hepcidina fue a los macrófagos y enterocitos, que es el principal depósito a nivel general de hierro, y cerró la disposición de hierro hacia el organismo. ¿Por qué? Al igual que la fiebre, al igual que la tos, al igual que la diarrea, lo que hace el organismo es privar de hierro a las bacterias, tratando de contener una infección, por ejemplo en el caso de tuberculosis, en general infecciones crónicas, de tal manera que priva de hierro a las bacterias y estas disminuyen su capacidad de replicación. Esa es una paradoja, porque a la vez también debilita al organismo, pero igual que la diarrea. En la diarrea el organismo elimina de manera intensiva la bacteria y eventualmente puede también complicarse el cuadro. Entonces, las enfermedades crónicas pueden también producir anemia, pero en ese caso se está activando un mecanismo de defensa, y cuando esto es exagerado, como en la tos o en la fiebre, esto puede causar problemas mayores. La anemia megaloblástica, que ya la habrán visto, las anemias hemolíticas, básicamente por trastornos autoinmunes y los trastornos medulares, vinculados a las porfirias principalmente. ¿Cuáles son los requerimientos de hierro? Miren, 8 a 18 miligramos de hierro diario. Hombres, 8 miligramos, mujeres en edad fértil,
18 miligramos. Gestante 27 miligramos. ¿Cuánto ingerimos aproximadamente de hierro? Esto varía obviamente si a uno le gustan las carnes o no le gustan las carnes, le gustan las vísceras o no le gustan las vísceras, le gusta la sangrecita o no le gusta la sangrecita. Fuentes principales de hierro hemínico, de hierro animal. Vean ustedes cuánto ingerimos, más o menos entre 5 y 15 miligramos por día. ¿Okay? 18 miligramos, pero vean ustedes cómo sube en gestantes, 27 miligramos. Por eso es que tenemos que dar fierro a las gestantes, porque la dieta puede no ser suficiente en estas mujeres y puede generarse anemia durante la gestación. La absorción intestinal es 5 al 25% según la forma química. ¿A qué se refiere esto? El fierro puede ingerirse de dos formas. Puede ingerirse hierro hemínico, básicamente como en su forma ferrosa, que es la forma que se absorbe, o puede ingerirse bajo forma no hemínica, que es básicamente vía vegetales. Más allá de lo que los vegetarianos puedan señalar, en algunos casos con razón, pero en este caso no. La forma más efectiva de dotar de hierro a una persona efectiva, es decir, la cantidad de hierro que le va a llegar finalmente al organismo, es la forma hemínica. Y esto tiene que ver básicamente con carnes, con vísceras. ¿Okay? La víscera inclusive es la sangrecita que todos conocemos, por ejemplo, obviamente mucho más rica en hierro que la sangre, que los músculos, por ejemplo, que la carne. Reitero, las vísceras son mucho más ricas que la carne, a diferencia de lo que se puede creer. Pero además hay una segunda razón, y es que se absorbe mucho mejor la forma ferrosa, que es la de las vísceras y carne, que la forma férrica. Casi 5 veces más intensiva. Entonces, necesitamos hierro, obviamente, necesitamos ácido fólico, necesitamos vitamina B12. Acá hay la trampa de los folatos. ¿En qué consiste? No podemos dar el reemplazo de vitamina B12 puede generar depósito de hierro y folatos al estimular la eritropoiesis. El ácido fólico nunca debe iniciarse antes que la vitamina B12. Esto puede mascarar y agravar las complicaciones neurológicas. Hay la trampa de los folatos, que se llama. Yo los invito a leer este tema, es bien interesante porque hay dos vías en las cuales, hay dos mecanismos para la vitamina B12 que son críticos. Nunca podemos dar ácido fólico porque va a quedar atrapado el folato y puede causar daño neurológico específicamente, irreversible además. Entonces vamos a cuando hay deficiencia de hierro, ¿ok? Mineral esencial no es solamente cuidado del transporte de oxígeno, también está vinculado a mioglobina, sustrato fundamental para mioglobina y para procesos enzimáticos. El hierro es indispensable, mioglobina, para otras enzimas, sobre todo a nivel mitocondrial. El hierro hemínico del que hablábamos, 25%, y vean ustedes el hierro no hemínico de origen vegetal, 5 al 10%. El hierro por ejemplo, el hierro hemínico además no está sujeto a una serie de factores que sí pueden limitar el hierro no hemínico. Por ejemplo, el café. El café inhibe la absorción de hierro. Esto no tiene mayor importancia en el caso del hierro hemínico. La vitamina C potencia significativamente su absorción. ¿Por qué? Porque hace pasar de fierro 2 más al fierro, la forma férrica a la forma oxidada, a la forma ferrosa, que es la que se absorbe, que es la que nos interesa. Por eso es que cuando vamos y lo vemos más adelante, cuando vamos a
reponer fierro por vía oral, fundamentalmente lo reponemos como sal ferrosa, fierro 2. ¿Se acuerdan? Forma ferrosa, oxidada, ha perdido 2 electrones. Deben saber. Entonces, la vitamina C es crucial para que pase el fierro de más 3 a más 2, a la forma oxidada, que es la que se absorbe. Por eso es importante la vitamina C. ¿Cuáles son las? Sin lugar a dudas, la primera línea es reposición oral. Sin lugar a dudas, la primera forma de reponer fierro es la reposición oral. Sencilla, cómoda y sobre todo económica. Y como ustedes comprenderán, la deficiencia de hierro, que es la que 95% de los casos es lo que van a encontrar ustedes, ya sea por pérdidas crónicas o por ingesta insuficiente, se da en poblaciones especialmente vulnerables, no solamente en ellas, cuidado, pero especialmente vulnerables. La administración sencilla y cómoda, menor costo que los preparados endovenosos, la disponibilidad amplia, sulfato, gluconato y fumarato ferroso. No se usa la forma férrica, usamos fundamentalmente la forma ferrosa, la sal es ferrosa. La absorción es variable y puede verse reducida por alimentos antiácidos e inflamación intestinal. Cuidado, ese es un punto importante. Los antiácidos reducen la absorción de hierro en los alimentos. Lo ideal es tomarlo con estómago vacío. Lo ideal a un paciente que tiene anemia es darle el sulfato ferroso con estómago vacío. Pero eso puede causar irritación, lamentablemente. Pero si se lo damos con alimentos, puede causar incapacidad en absorción. Intolerancia gastrointestinal, estreñimiento, que se ve con frecuencia, cumplimiento terapéutico deficiente, interacciones con alimentos. Cumplimiento terapéutico deficiente, porque ustedes necesitan para reponer el fierro, un paciente con déficit, con una anemia, necesitan 2, 3, 4 meses de tratamiento continuo, porque no solamente tienen que reponer el nivel de hemoglobina, sino tienen que refletar el stock de hierro que ha perdido. Interacciones y respuesta lenta, cada semana sin elevar la hemoglobina. Hay formas de presentación diversas, pero esta es la clásica, sales ferrosas, mucho más cómoda, 2 soles, 3 soles, 5 soles, dependiendo de la presentación genérica. De eso estamos hablando de rato. Entonces, sin embargo, acá un punto importante, dosis altas elevan la epsidina. El fierro 2, la forma ferrosa, es la que tiene mejor absorción. Cuidado. Dosis altas se elevan la epsidina. Es decir, no se puede pasar de la dosis, no porque tomen más va a ser mejor. Eso ya lo aprendimos hace 10 años, 15 años. No porque se le dé más fierro va a reponerlo más rápido. Al contrario, se eleva la epsidina, volvemos a la historia. Se eleva la epsidina es producida por el hígado. Va donde los macrófagos y donde los enterocitos. Entonces, el hierro que está llegando por vía oral, la epsidina secuestra el transportador y evita que pueda ese hierro pasar a la sangre, ser incorporado en la sangre, acoplado a la transferrina. Reitero, termina siendo contraproducente. Pasarse de la dosis estandarizada, que ustedes van a ver más adelante en la clínica. Para efectos prácticos, el punto es fundamental, es eso. Por eso es que les decía, en muchos casos se cometen errores en la reposición. Vamos avanzando y conociendo más de esto. Dosis altas se elevan la epsidina. Hay otras formas que se están abriendo paso. La crusomial, la liposomial, ¿de qué se trata? De que se le pone una envoltura al hierro, sacarosa, por ejemplo, y esta pues, protege al estómago. La protege del estómago. Y
pasa luego al duodeno, que es donde se absorbe el hierro. Son estrategias que se están planteando, pero lamentablemente elevan el precio. Y eso todavía no es un glicinato. Estos son dos fierros unidos a la molécula de leucina. Menos interacciones con alimentos, menos interferencia con la epsidina, menor irritación gastrointestinal comparada con la sal ferrosa. ¿Qué es lo que ustedes deberían saber? Lo anterior es lo básico. Interesante algunos puntos que hemos destacado, pero lo importante y lo nuevo son las presentaciones parenterales. Relativamente nuevo. La forma sacarosa, la forma carboximaltosa, isomaltosio y hierro de estrano. Hierro de estrano ya lo descartamos. Lo usábamos hace 10 años, ya lo descartamos, por algo que vamos a ver más adelante. Hoy nos estamos quedando fundamentalmente con el Ferinject, nombre comercial. Y lo menciono porque se le conoce más como Ferinject que como carboximaltosa cárrica. Isomaltosilo, que es más reciente, tiene algunas ventajas. El complejo polinuclear de hierro hidróxido con carboximaltosa, dosis máxima 1000 miligramos, una sola infusión 15 minutos. A veces hay que dar dos. Uno hace el cálculo de la reposición de hierro, hay que dar 2 inyecciones en intervalo de 2 semanas. No requiere dosis de prueba, que sí la requería el hierro de estrano porque producía anafilaxia. Poco frecuente, pero lo suficiente como para tener precaución. La fórmula para reponer el hierro es la fórmula de Ganzoni. Búsquela. Deberían comenzar a conocerla ya. Está en función de la brecha entre la hemoglobina que ustedes tienen y la hemoglobina que quisieran tener en el paciente. Y además, toma en cuenta la reposición de hierro, 500 1000 miligramos, dependiendo del peso del paciente. Una vez más, lo que hoy estamos usando es fundamentalmente carboximaltosa férrica, Ferinject, en términos de presentación parenteral. ¿Okay? Y aquí está básicamente, miren, la dosis máxima por sesión es 1000 miligramos, por eso es que a veces en el cálculo les sale 1400, 1800, entonces necesitan 2 inyecciones. El tiempo de infusión 15 minutos, menor que los restantes. Menor que los restantes. ¿Por qué el monofer comienza? Y solamente lo voy a comparar con esta. Los otros están ya retirados. Cuando ustedes se gradúan, seguramente ya ni siquiera. Pero hoy se están usando todavía de manera algo limitada. Reitero, el Ferinject y el monofer, el isomaltosilo. 1 gramo, 1,5 gramos. Por eso es que a veces con una sola dosis puede ser suficiente y evitamos las 2 dosis. 15 minutos, 30 minutos. No se requiere la dosis de prueba, sí requeríamos en el estrano 1 o 2 sesiones, eventualmente en algunas personas 80, 100 kilos de peso podría requerirse también. La vía de administración endovenosa en todos los lentos. Muy lento. Puede causar serios problemas si es que se rebasa en el punto de aplicación. Y el perfil de seguridad muy bueno. Está entre los mejores, como ustedes verán. Indicación preferente: enfermedad intestinal inflamatoria, enfermedad renal crónica, postparto. Algunas mujeres pueden haber tenido inclusive sangrado durante el parto, entonces hay que reponer. Y no queremos esperar mucho porque esa mujer va a comenzar a tener que dar de lactar y necesita estar plenamente preparada. Entonces, postparto y perioperatorio, sobre todo cuando ha habido pérdida de sangre. A veces se da inclusive para preparar al paciente para la operación. Tenemos una paciente con cirrosis, la tenemos en 9 gramos de hemoglobina, la subimos a
11 a 12 y puede soportar mejor la operación, dependiendo de él. El Ferinject es la opción de primera elección para preparación rápida de la mayoría de escenarios ambulatorios. Es ambulatorio, no necesitan hospitalizar al paciente, pero sí tiene que quedarse 30 minutos, una hora después de la aplicación, gracias a su alta dosis por sesión. Tiempo de infusión mínimo, 15 minutos. Y excelente perfil de seguridad, sin necesidad de dosis previa. Hoy el estándar es Ferinject. ¿Cuál es el problema con el Ferinject? No hay medicamento perfecto, el precio. La ampolla cuesta 750 soles. ¿Recuerdan los 5 soles? 5 soles por semana más o menos. Entonces, para muchas personas puede no ser un problema, pero para otras personas es la mitad del sueldo del mes. Entonces, es el único problema. Están entrando biosimilares en el Perú, pero el precio de biosimilar está en 600 soles más o menos. O sea, todavía sigue siendo alto, pero es la mejor alternativa. Y esta es la comparación. Vean ustedes, el hierro oral, 90 días para reponer, en promedio, esto es un promedio por supuesto, pero en general 90 días para reponer tanto el stock como permitir el aumento de hemoglobina, es decir, a través de transferrina. 90 días, 3 meses. Y eso, y además de la molestia que puede causar. En general, sí, en la mayoría de los pacientes es bien tolerado. No llevemos la idea de que causa muchos problemas. Es bien tolerado, pero hay un grupo de pacientes, por ejemplo, aquellos que han tenido historia de gastritis o aquellos que no cumplen con el tratamiento, finalmente, que hace que el enfoque terapéutico fracase. Hierro sacarosa, pero vean ustedes la carboximatosis y el Ferinject. Entonces, 14 días, 2 semanas. En 2 semanas ya ven resultados notorios en el paciente. Entonces, evidentemente, nuestra preferencia, sobre todo en pacientes con enfermedad renal crónica, que son de por sí depresión de eritropoyetina, baja de producción de la serie roja, anemia de manera importante, esta puede ser una buena alternativa. La formulación intravenosa permite corregir el déficit de forma significativamente más rápida, saltando la barrera de absorción. ¿Se acuerdan? En el mejor de los casos, 25% de absorción. No logramos absorber todo el hierro y hay interferencias, puede haber interferencias, y logrando niveles óptimos en semanas en lugar de meses. El hierro intravenoso es el estándar de atención actual. Reitero, en insuficiencia renal, cirugía programada, ¿qué paciente que va a entrar en sala operaria? Y ustedes tienen la sangre a la mano, por supuesto, por si hace sangrado importante, pero prefiere programada, por eso. Prefiere antes de operarlo, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas antes, comenzar dándole el Ferinject. Vitamina B12 y ácido fólico, elementos sustanciales para la síntesis de ADN y por lo tanto la producción de eritropoyesis, aun cuando el glóbulo rojo no tiene, recuerden, no tiene núcleo. ¿Se acuerdan? Vitamina B12, el déficit bloquea la síntesis de ADN. Ambos son cofactores, ¿no? Cobalamina y folato. La cobalamina, además, la hidroxicobalamina, la forma en la que se presenta, porque una vez que está, vamos a ver más adelante, pero la hidroxicobalamina, recuerden, tiene 2 elementos. Uno es la reposición. ¿Cuál es la otra opción terapéutica que podemos usar con hidroxicobalamina? Intoxicación por pregunta de examen nacional de ciencias básicas hace 2 años. ¿Cuál? ¿Cuál es? Hidroxicobalamina es un excelente antídoto para ¿Almis? No. Intoxicación por cianuro. Intoxicación por cianuro, el antídoto es hidroxicobalamina. Aquellas personas, por ejemplo, que están expuestas a incendios, no estamos hablando de la persona que se suicida. Buscar cianuro es complicado. Estamos hablando de las personas que están en incendios, hacen inhalación de humo, y uno de los elementos, obviamente el monóxido de carbono es uno de los elementos ahí que puede
intoxicar a la persona, pero el otro elemento que puede intoxicar es el cianuro, que finalmente evita que el oxígeno pueda ser usado por las células. Por eso es que la persona intoxicada por cianuro aparece rosada. Aparece rosada, no aparece anémica. ¿Qué hace la hidroxicobalamina? Se une a la molécula de cianuro, forma cianocobalamina, el complejo, y esto se elimina más fácilmente. Pues en fin, esa es una utilidad. La segunda es la que nos interesa aquí: vitamina B12 y ácido fólico. En las vías en las que interviene, su administración es indispensable para regenerar el tetrahidrofolato activo, necesario para la síntesis. Vitamina B12 es un cofactor en la conversión hacia el tetrahidrofolato. Metil tetrahidrofolato hacia el tetrahidrofolato. El ácido fólico, el sustrato, tras ser reducido el tetrahidrofolato por la dihidrofolato reductasa, actúa como transportador. El folato no corrige la desmielinización neurológica asociada al déficit de vitamina D. Administrarlo solo puede mascarar y agravar el daño neurológico por la trampa de los folatos que le mencionaba anteriormente. Tenemos cianocobalamina y tenemos hidroxicobalamina. La principal diferencia: la hidroxicobalamina solo se da por vía intramuscular. Para efectos prácticos tienen el mismo rol, indicado en déficit nutricional con absorción conservada, es decir, la mayoría de la gente. Y ahora, intramuscular, 1 gramo al día por 7 días, luego se va espaciando. Contraindicada en enfermedades leves, riesgo de atrofia del nervio óptico. Hidroxicobalamina, la forma natural del depósito, mayor semivida plasmática, vía intramuscular. Las inyecciones son menos frecuentes que la cianocobalamina, eso es una de las ventajas, y en la práctica usamos hidroxicobalamina. 1 miligramo en dosis alternas, luego 2 semanas, mantenimiento cada 2 a 3 meses nada más. De lesiones fumadores y pacientes con exposición a cianuro, lo que les decía, revierte la intoxicación. A veces hay que dar una segunda dosis, inclusive, pero con una suele ser suficiente. Menor riesgo de pérdida urinaria comparado con cianocobalamina. En el caso del ácido fólico, primera línea, en algunos casos ácido folílico. Esto se da sobre todo para reponer ácido fólico en situaciones de tratamiento antineoplásico, metotrexato. Actúa bloqueando la hidrofolato reductasa, el leucovorin. Lo van a ver en fármacos antineoplásicos. Entonces, siempre se asocia con ácido folílico. La forma normal en la que lo ponemos es ácido fólico por vía oral, con complejo vitamínico en general. En 5 a 10 miligramos por día. Profilaxis gestacional, 400 a 800 microgramos por día, hasta la semana 12. ¿Por qué? Para prevenir problemas a nivel del tubo neural. La suplementación con ácido fólico en gestantes reduce hasta un 70% el riesgo de defectos del tubo neural, como la espina bífida, que es uno de los problemas que había con esto mencionado. Ya no vemos espina bífida, pero no la reduce completamente, cuidado. A diferencia de lo que se puede creer, no reduce completamente. Trastorno de la ovulación, hemofilia A. El desafío de la coagulación. Aquí básicamente hay 2 factores imbricados. Lo vamos a ver. El factor 8 a la cabeza. Enfermedad hemorrágica congénita ligado a cromosoma X, causada por el déficit del factor 8. Incidencia 1 de cada 5.000 varones. Riesgo de hemorragia. Puede ser de diferentes niveles de gravedad. Cuidado. El riesgo de hemorragias espontáneas, sobre todo en articulaciones. La persona con el tiempo expuesta golpes en la articulación comienza a hacer artrosis, limitaciones en la articulación.
en los tobillos, en las rodillas, en los hombros. Clasificada en leve, moderada y grave. No necesariamente todos los casos son graves, felizmente la mayoría no son graves, pero hay déficit. Sin tratamiento, los hematolosis repetidas generan artropatía crónica e incapacidad funcional severa. Era un compañero de mi promoción, no había los medicamentos que vamos a ver más adelante. Terminó sumamente limitado y la gente se moría a propósito. Y él se murió durante factor 8. El déficit factor 8, hemofilia A, ¿se acuerdan? Ligada al cromosoma X. Cuidado. Incidencia cada 5.000 varones, ¿sí? Fundamentalmente varones, fundamentalmente representa el 85% de los casos. 8 o 9 de los casos son hemofilia A. El factor 9 sería apropiada, deficiente de factor 9. Herencia recesiva ligada al cromosoma. Este es dominante, cuidado. No, es recesiva. Esta es la dominante. Recesiva del factor 9, incidencia 1 en 30.000, 50.000. Es mucho más rara. No he visto, sinceramente. Representa el 15% de los valores con hemofilia. Y finalmente el factor de von Willebrand. ¿Se acuerdan del factor de von Willebrand? El factor de von Willebrand no tiene número asignado, ¿no? ¿Cuál es la labor del factor? Es acoplarse al factor 8 y permitir que éste pueda trasladarse a través de la sangre. Cuando hay déficit de factor de von Willebrand, entonces el factor 8 se reduce de manera significativa el tiempo de vida media, de tal manera que se expresa como hemofilia. Normalmente hemofilia de tipo A, pero normalmente es un cuadro más leve, porque tiene factor 8. Lo que pasa es que el tiempo de vida media del factor 8 se acorta. El factor de von Willebrand equilibra al factor 8. Entonces, ¿cuáles son los tratamientos actuales? Factor 8 plasmático, factor de von Willebrand más factor 8. Factor 9 también, pero prácticamente no se usa, es muy raro. Concentrémonos en factor 8. La lógica es la misma, reposición básicamente. Es solución inyectable, derivado de plasma humano, plasmático, indicado para tratamiento y profilaxis de hemorragia de hemofilia A. No indicado en enfermedad de von Willebrand. ¿Por qué? Porque la hemofilia A, el problema no está en el factor de von Willebrand, está en la producción de factor 8. En cambio, tenemos una combinación de factor de von Willebrand y factor 8. Igual para inyectable, indicado para enfermedad de von Willebrand, como para hemofilia A. Y también deficiencia adquirida de factor 8. En cualquier caso, si el problema es el factor de von Willebrand, tenemos que darle el factor de von Willebrand. Pero normalmente se da asociado al factor 8. Se da complejo. Esto es lo nuevo. No sé si ya lo vieron en algunos de los cursos. La terapia génica, que hasta está revolucionando ya hace 4 años el tratamiento de la hemofilia. Si alguien decía que se podía curar la hemofilia hace 10 años, la respuesta era no. Hace 4 años más o menos, un poco más, 5 ya, 2023, 3 años por acá, se comenzó a incorporar la terapia génica. Los vectores virales adeno-asociados son virus, cogen el virus ADN, cambia la estructura génica incorporando aquellos genes tributarios de la producción de factor 8 o factor 9. El vector se administra en una sola infusión endovenosa. El virus va hacia el hígado y comienza a reemplazar a los hepatocitos, se incorporan los hepatocitos y en el proceso de replicación de los hepatocitos comienza a aparecer hepatocitos que ya expresan factor 8 o factor 9.
Esa es la terapia génica, reitero. Entra el factor 8 en el virus, se incorpora. Y se le retiran, por supuesto, los genes patógenos. Este virus es administrado al paciente y el virus va y ataca el hígado, el hepatocito. Pero no tener patogenicidad no genera enfermedad. Sin embargo, al incorporarse en los hepatocitos, el hepatocito comienza a replicarse y comienza a producir hepatocitos que sí logran expresar el factor 8 o el factor 9 que haya sido incorporado. Aprobado en 2023, AD5, el adenovirus 5 es el que está especialmente incorporado. Administración en una dosis de infusión intravenosa. En el estudio clínico, la tasa media de sangrado anual se redujo de 5.4 a 2.6 hemorragia, pero además mucho menos graves. No solamente las frecuencias, sino bajó de manera significativa. Las hemorragias que pudieron presentarse a leves, en general, por supuesto. La transducción hepática, ve el vector transduce hepatocito y expresa el factor 8. Se produce una producción sostenida de los factores y menos hemorragias. ¿En quiénes lo usamos? No todos los pacientes pueden recibir este tratamiento. Adultos con hemofilia A grave confirmada. Reitero, ¿por qué? Porque la amplia experiencia y los trabajos que ustedes van a encontrar son en hemofilia A, por la mucha mayor frecuencia y gravedad, inclusive, de los casos que se ven. Pero que tienen factores virales sin anticuerpos preexistentes. ¿Por qué? Porque lamentablemente un 20-25% de los pacientes tienen anticuerpos. Y ese es un problema. Entonces, ¿qué se está haciendo ahora? Hacer anticuerpos para tratar de disminuir la respuesta inmunitaria y permitir que el virus pueda persistir. Sin anticuerpos preexistentes detectados por pruebas correspondientes. Función hepática conservada. Hepatocitos son el tejido diano. Sin hepatitis B, C ni VIH activos. Y candidatos ideales, adultos jóvenes o de mediana edad sin comorbilidades graves. Esa es lo que hoy se está abriendo. La respuesta inmune contra la Klebsiella como le decía, lamentablemente hay anticuerpos que se forman contra el virus. Puede reducir la eficacia con el tiempo. Se requiere, ¿por qué? Porque no solamente alguna persona ya lo tiene, sino durante el tratamiento puede generarse además anticuerpos. Se requiere monitorización de ALT y corticosteroides profilácticos durante las primeras semanas. ¿Cuál es el problema de este tratamiento? El precio. El último dato que tenía es que estaba en $1.200.000 la inyección. $1.200.000. Y obviamente es prohibitivo para la amplia cantidad de gente. Y ahí se está viendo otras alternativas, finalmente, que pueden ir por el mismo camino, pero no ¿Por qué el precio? Porque el público al que se dirige no es todos los pacientes con hemofilia A, son las formas graves de hemofilia A. Entonces, eso hace que la población a la que se dirija no sea una masa, sino sea un grupo relativamente reducido. Disculpe, había una confusión. ¿Se está repitiendo? Para la producción de glóbulos rojos. Bueno, la serie la conocen ustedes. De célula madre hasta
eritrocito maduro. La enfermedad renal crónica es una de las entidades que más resiste tratamiento con reposición. ¿Por qué? Porque tiene varios elementos a la base. Uno de ellos, obviamente, es la falta de producción de eritropoietina. Sin eritropoietina, la médula no produce los suficientes eritrocitos, la anemia aparece tempranamente en la insuficiencia renal. La persona puede no dar clínicas, salvo anemia. Aparentemente, y se agrava con la progresión renal. Impacta negativamente en la calidad de vida. Entonces, la persona puede estar estable en su función renal, digamos 30 mililitros por minuto, pero la anemia lo limita y la persona puede caminar, pero a las 2-3 cuadras ya se está cansando, mucho menos trabajar de manera intensiva, y entonces termina siendo un problema que hay que tratar, más allá de la insuficiencia renal que tiene su propio enfoque. Impacta negativamente en la calidad de vida y en la función cardiovascular, como ustedes comprenderán. ¿Cuál es el tratamiento? Reposición, básicamente. Lo que tenemos es epoetina alfa, solución inyectable en jeringa precargada, análogo recombinante de la eritropoietina, que estimula la proliferación y diferenciación. ¿En cuál se da? Anemia sintomática por enfermedad renal. ¿Esté o no en hemodiálisis? Ese es un tema relativamente reciente, 3 o 4 años. ¿Por qué? Porque normalmente se le daba al paciente cuando estaba en hemodiálisis. Ahora ya no. ¿Esté o no? Porque mejora la calidad de vida del paciente. Ya tiene bastante con su insuficiencia renal, con el drama que eso significa, pero encima que se siente enfermo. Este tema termina siendo ya indicación, epoetina termina estando indicada inclusive en pacientes que no están en hemodiálisis. Pacientes con cáncer bajo terapia mielosupresora. Van a aprender más adelante, al final del curso prácticamente, que los tratamientos antineoplásicos golpean principalmente aquellas células en rápida replicación. Y las dos estirpes celulares que más rápidamente crecen son la del epitelio, la mucosa intestinal y la de las series a nivel de la sangre. Entonces, ahí hay un problema crítico, porque por un lado están dando el antineoplásico y no se puede parar, lamentablemente, más allá de lo que hoy está haciendo los inmunofármacos, que están cambiando, y el profesor que les va a hacer la clase de antineoplásicos seguramente va a hablar mucho de esto. La clase de este ciclo no puede ser la de hace 1 año o 2 años atrás, ¿no? Uno de los problemas que más frecuentemente aparece es anemia. Dependiendo del fármaco, inclusive, ¿se acuerdan del concepto de margen terapéutico? La dosis terapéutica y la dosis tóxica. En varios de los antineoplásicos, esto está así. Eso quiere decir que a la dosis terapéutica ya encuentran efectos adversos importantes. Y de hecho, muchos pacientes mueren por la toxicidad del fármaco y no por el cáncer. El profesor de farmacología, justamente hace 2 años, murió por el fármaco antineoplásico. Y en esas circunstancias, entonces, uno de los problemas que emerge con frecuencia es anemia, porque es una serie muy golpeada, la de los eritrocitos. Reducción de transfusiones en cirugía programada, sobre todo cuando esta es intensa y requiere reservas adecuadas de hierro para ser eficaz. Obviamente ustedes no pueden forzar la médula ósea si es que la persona no tiene el hierro suficiente para poder aumentar su serie
la producción en CAC. Presión arterial, porque la eritropoyetina tiende a subir la presión arterial y puede hacer inclusive crisis durante el tratamiento, sobre todo en las primeras semanas. Y tratamiento en porfirias. A ver, ¿han llevado porfirias en patología? Una entidad rara, en el Perú, en tercera es una entidad rara. Básicamente las porfirias intermitente aguda son problemas metabólicos que se producen en la síntesis de los de núcleo M. Hoy por hoy tenemos muy poco que hacer en la práctica. Está en blanco básicamente porque es un capítulo que yo los invito a leer en los próximos años. Hoy por hoy no tenemos mayor actividad, pero se está trabajando varios estudios en fase 2, fase 3 para poder resolver. Son 18 tipos de porfiria y cada una necesita un tratamiento específico. La más frecuente porfiria intermitente aguda, la pide. Pero cada una necesita un tratamiento agudo, pero en la práctica no hay ningún tratamiento específico. Hay tratamientos de rescate, sí, en algunos casos, pero para efectos prácticos muy específicos. Miren, todo el mundo sabe, cuando dice anemia, fierro. Lo que les he tratado de plantear es que primero hay una racionalidad para tratar ese fierro, esa anemia. Hay que saber qué tipo de anemia es. Si es una anemia por insuficiencia renal crónica no diagnosticada, por eso que cuando se le pide de inicio a todo paciente dentro de la batería de exámenes creatinina, no se puede encontrar que ese paciente con anemia tiene efectivamente depresión de hierro, pero secundario a insuficiencia renal crónica. El problema que hay que abordar es el de la insuficiencia renal crónica o la enfermedad renal crónica. La mayoría de los casos que ustedes van a ver, 85-90% de los días, son de anemia por pérdida crónica, normalmente sangrado y más frecuente en las mujeres, pero a veces diverticulitis o algún pólipo que va sangrando de forma frecuente y la persona lo ve como heces oscuras, o déficit en la alimentación. ¿Por qué? Porque estamos casi en el borderline. Entonces es fácil llegar a un nivel de anemia, sobre todo en aquellas personas que no consumen carnes, producto de la creencia que puedan tener, pero el resultado es ese. Entonces, si están solamente reponiendo hierro con vegetales, puede no ser suficiente, digamos, sobre todo en mujeres. En gestantes hay que subir, entonces en todas las mujeres se recomienda la grasa. Sobre esa base tenemos dos posibilidades, principalmente. La vía oral, que es la recomendada primera línea, sin lugar a dudas. Pero tenemos también hoy, ya hace algunos años, la carboximetol, el Ferinject, que permite hacer una reposición bien rápida, 14 días, 2 semanas. O sea, resolver la anemia en 2 semanas. Pero obviamente, cuando estamos hablando de millones de personas, la anemia necesita un 40%, 30%. Obviamente no es una alternativa. La alternativa es esto. Se ha tratado de incorporar en los alimentos, en las galletas, como se hizo con el yodo, por ejemplo, con la sal. Pero no está funcionando y la anemia no logra avanzar significativa en el Perú. Entonces, la forma de reponer, hoy por hoy, la más económica es la sal ferrosa, básicamente. La sal es ferrosa, que es la forma ferrosa de hierro es la que se absorbe. En el organismo se convierte en forma férrica, que es la que transporta, pero la sal ferrosa es la que se absorbe. Y esa es la primera alternativa. ¿Podemos reponerlo con vía endovenosa? En la práctica, sí. En el caso de hemofilia, se ha cambiado en buena medida el diagnóstico. Hoy podemos aplicar factor 8 y factor 9 desde hace 25 años, 20 años. Pero hoy por hoy comienza a emerger la terapia génica para el factor 8, también para el factor 9, pero la amplia experiencia que tiene con el factor 8.
pero también se comienza a encontrar, recuerden que son 3 años nada más de experiencia, la emergencia de respuesta simultánea. Felizmente, se prevé que en algunos pacientes luego de 5 o 10 años pues, a lo mejor se necesita una segunda infección, pero falta la experiencia todavía. En ese sentido es una muy buena alternativa para reponer. Tenemos la eritropoyetina que es una alternativa de pacientes con. Y el conocimiento nuevo que hay ahí es que no se guarda solamente para el paciente movilizado o en insuficiencia renal avanzada, que es lo que se hacía, que entraba en hemodiálisis. Hoy lo damos inclusive cuando el paciente está en formas no hemodializadas, en presentación no hemodializada, pero está con una anemia franca, secundaria seguramente. Hay forma de detectar en el laboratorio si eso es por falta de hierro o por eritropoyetina disminuida o por las dos. Pero si es por eritropoyetina, hay que asegurarse que la cantidad de hierro que el paciente tiene es la adecuada, porque si no, no va a haber respuesta a eritropoyetina. Y eso básicamente es lo que quería presentarles, jóvenes. Sáquenme el jugo, y ahí hay varios temas que también lean la necesidad de poder cuidado este tema de ácido fólico, vitamina B12 y la trampa de los folatos, que es un tema que a veces se escapa a algunos médicos. Gracias, muy buenos días.